Buenos días, yo soy Gonzalo Segarra y esto es Tras la Verdad. Bueno, la crisis política continúa y al parecer nos encontramos en un momento de colisión o próximos a la colisión entre los poderes del Estado. En efecto, ayer se presentó la tercera moción de vacancia por incapacidad moral contra el presidente Castillo en el Congreso. Por otro lado, hace unos días se aprobó que en el Congreso también que se presentará una demanda de conflicto de competencia ante el Tribunal Constitucional para determinar si, como dice el Ejecutivo, se le ha denegado la confianza al gabinete de Aníbal Torres y por tanto se usó la primera bala de plata. Finalmente, antes de un mes tiene que comparecer ante el Congreso la primera ministra Betsy Chávez para que se le conceda o deniegue el voto de investidura que equivale a una cuestión de confianza. Ante todos estos elementos, está claro que antes de un mes tienen que pasar cosas importantes. ¿Qué escenarios se abren entonces? Bueno, el primero es que es difícil saber cómo actuará el Congreso, que es un agente, en este caso político, ambiguo. Algunos lo consideran incluso un aliado del Ejecutivo, porque hasta ahora, a pesar de todas las evidencias, no lo ha vacado. No ha vacado al presidente, quiero decir. Otros, en cambio, dicen que es un poder obstruccionista, que no deja gobernar, etc. Con lo cual yo no estoy de acuerdo, por cierto. Entonces es difícil saber cuál va a ser su conducta, ¿no? Pero dependerá de esa conducta cómo se resuelve esta crisis. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo ya jugó sus cartas y sus cartas claramente indican que por sobrevivencia va a intentar hacer todo lo posible para durar, incluyendo eventualmente cerrar el Congreso. Está en camino a eso. No sabemos si le va a funcionar. El TC, por su parte, de alguna manera ya sabemos que es muy probable que resuelva a favor del Congreso en el conflicto de competencias. ¿Por qué? Porque ya declaró que la ley que invoca el Congreso a su favor es constitucional y por tanto está bastante meridianamente claro que el Ejecutivo está violando el ordenamiento cuando dice que se ha gastado ya la primera bala de plata. Por su parte, la Fiscalía continúa con sus investigaciones de manera discreta, silenciosa, pero es probable que siga acumulando más pruebas contra el Congreso, contra el presidente, de actos de corrupción, etc. Entonces, la situación va a continuar siendo cargada, conflictiva, intensa en los próximos días y semanas. En mi opinión, la vocación francamente golpista del Poder Ejecutivo está fuera de discusión. Es decir, lo que está tratando de hacer es usurpar el poder legislativo por la vía del intento de cerrarlo, usando interpretaciones absolutamente fuera de lugar, que no tienen ningún asidero, y amenazando en el fondo con el uso de la fuerza. En mi opinión, la vacancia procede hace tiempo, ¿no? Si algo quiere decir incapacidad moral permanente, por más que el término no sea del todo preciso, está claro que el presidente Pedro Castillo ya incurrió en casi que todos los actos que pueden constituir incapacidad moral, ¿no es cierto? Por tanto, esta situación se vuelve insostenible y sin embargo todo depende de cómo en el Congreso se vayan alineando los votos y los intereses respecto de cómo van a enfrentar este intento de disolverlos, ¿verdad? Ya sea vacándolo primero o, por ejemplo, otorgándole la investidura a Betsy Chávez para no quemar supuestamente la segunda bala de plata. En ese contexto mi reflexión es la siguiente. Recuerdo a uno de mis maestros de cuando ejercía yo activamente el derecho, que decía: más vale un final horroroso que un horror sin fin. Yo creo que esa frase aplica claramente en estos momentos.